Fui amante del Mayo Zambada y del Mencho al mismo tiempo durante 18 meses. Los dos hombres más poderosos y más peligrosos del crimen organizado mexicano, líderes de organizaciones que se mataban entre sí con una eficiencia industrial, compartían sin saberlo a la misma mujer, no por accidente, por diseño, el mío. Me llamo Natalia Vázquez. En los círculos donde me conocían me llamaban la serpiente, no porque fuera traicionera en el sentido vulgar del término, sino porque las serpientes no atacan por maldad, sino por naturaleza, y porque una serpiente en el lugar correcto puede moverse entre espacios donde ningún otro animal llega sin ser detectado. Sobreviví 18 meses, en el centro exacto de la guerra más sangrienta del narco mexicano de la última década. Sobreviví porque los dos sabían lo suficiente para desearme y no lo suficiente para temerme. Hasta que lo suficiente dejó de ser suficiente y los dos descubrieron la verdad en el mismo período de 48 horas, que fue el más largo y el más brutal de toda mi vida. Nací en Culiacán, Sinaloa, en 1987, en una familia que tenía vínculos con el mundo del narco, de la misma manera en que casi todas las familias de Culiacán tienen vínculos con ese mundo. No directamente, no conscientemente, sino por la geografía y por la historia de un estado donde el negocio lleva décadas siendo parte del tejido económico y social de forma tan integrada que pretender ignorarlo requiere un esfuerzo activo que la mayoría de la gente no hace, porque la vida cotidiana no da tiempo para ese tipo de esfuerzos. Mi padre vendía refacciones para vehículos. Mi madre cosía ropa por encargo. Vivíamos en una colonia de clase media baja, donde las casas eran pequeñas pero limpias, y donde los vecinos se conocían y se saludaban y fingían colectivamente que los coches nuevos que aparecían en ciertas entradas no tenían una explicación que todos conocían, pero nadie nombraba. Era la segunda de tres hermanos. El mayor, Ernesto, heredó el negocio de refacciones de mi padre y lo convirtió en algo modestamente próspero. El menor, Diego, tomó una dirección que mi madre nunca nombró directamente, pero que se volvió evidente cuando empezó a llegar a la casa con ropa que no correspondía a ningún trabajo conocido. Yo fui la única que estudió fuera de Culiacán. Me fui a Guadalajara a los 18 años a estudiar comunicación en la Universidad Autónoma, con una beca parcial y el dinero que mis padres habían ahorrado durante años para ese propósito específico. Esa distancia de Culiacán fue lo que me dio perspectiva. No me sacó del mundo que después habitaría, ese mundo me encontró de todas formas. Pero me dio la distancia suficiente para verlo desde afuera antes de verlo desde adentro. Y esa diferencia de perspectiva fue lo que me hizo funcionar de forma diferente a la mayoría de las personas que terminan en ese mundo. En Guadalajara, estudié con la seriedad de alguien que sabe que la beca y el dinero ahorrado tienen un costo emocional que no puede desperdiciarse. Fui buena estudiante, me gradué en tiempo. Trabajé en medios locales durante 2 años haciendo el trabajo que hacen todos los periodistas jóvenes. Notas menores, cobertura de eventos sin importancia, el aprendizaje lento y frustrante de un oficio que promete más de lo que entrega al principio. Lo que me diferenciaba no era el talento para escribir, sino la capacidad de leer personas, de entrar a cualquier espacio y en minutos tener un mapa funcional de las relaciones de poder presentes, de hacer preguntas que parecían inocentes y extraían información que el entrevistado no había planeado entregar. Esa capacidad me hizo buena periodista y eventualmente me hizo algo completamente diferente. Regresé a Culiacán a los 24 años por razones familiares que no vienen al caso en esta historia. Lo que sí viene al caso es lo que encontré cuando regresé. Una ciudad que había cambiado en los 6 años que estuve fuera de una forma que solo se entiende desde adentro. La violencia había escalado. Los grupos se habían fragmentado y reagrupado. La presencia del Estado era más visible y menos efectiva al mismo tiempo.
y la economía informal del negocio había permeado más capas de la vida cotidiana que cuando me fui. Todo eso lo leí en los primeros días de regreso, con los ojos de alguien que había estado afuera suficiente tiempo para no normalizarlo automáticamente. Conseguí trabajo en un portal de noticias local, pequeño, con recursos limitados, pero con la ventaja de que en Culiacán el periodismo local te pone en contacto con todos los actores de la ciudad de una manera que el periodismo nacional no permite. Cubría política municipal, economía local, ocasionalmente nota roja cuando el editor necesitaba que alguien fuera a un lugar donde otros no querían ir. Fui a esos lugares. No por valentía, sino porque entendía que en Culiacán la nota roja y la política y la economía eran el mismo tema escrito con diferentes palabras, y que la persona que podía mover entre esos registros sin perder el hilo era la persona que eventualmente tendría la historia completa. El primer contacto con el mundo que después habité llegó a través del trabajo. Una fuente que yo cultivaba en la Secretaría de Seguridad Municipal me pasó información sobre un operativo que estaba programándose y que tenía implicaciones que yo todavía no podía leer completamente. Para entenderlas necesitaba hablar con alguien del otro lado. Mi hermano Diego, que para entonces ya operaba en los márgenes de la organización sinaloense en funciones que nunca me especificó, me conectó con un hombre al que llamaban el licenciado. No abogado, sino el apodo que se da a los que manejan las relaciones públicas informales de la organización, los que hablan con periodistas, con funcionarios, con empresarios, con quien necesite hablar en un momento dado. El licenciado me citó en un restaurante del centro. Llegué con mi libreta y mi credencial de periodista. Él llegó con la tranquilidad de quien sabe que tiene más poder en esa conversación que cualquier credencial puede compensar. Hablamos 2 horas. Me dio información, no toda la que necesitaba, pero suficiente para la nota que estaba escribiendo. A cambio, me hizo una pregunta al final de la reunión, que si alguna vez tenía información que pudiera ser útil para ellos, si estaría dispuesta a compartirla. No como espía, me aclaró con una sonrisa, como colaboradora, como alguien que entendía que la información fluye mejor cuando fluye en 2 direcciones. Le dije que lo pensaría. Eso ya era un sí, y los dos lo sabíamos. Durante los meses siguientes, construí una relación de intercambio de información con el licenciado que me dio acceso a historias que ningún otro periodista local tenía y que le daba a la organización alertas tempranas sobre movimientos institucionales que yo recogía de mis fuentes en el gobierno. Era un equilibrio que me dije durante mucho tiempo que era periodismo de fuentes en un contexto complicado. La línea entre eso y lo que realmente era la cruzaba cada vez más lejos de donde la había trazado originalmente, y lo hacía tan gradualmente que nunca había un momento donde pudiera señalar exactamente cuándo el periodismo terminó y otra cosa comenzó. La otra cosa comenzó de verdad la noche que conocí al primero de los dos. Fue en una reunión social en una casa privada de Los Mochis, a la que el licenciado me llevó con la descripción de que era una cena de negocios, donde mi presencia podría ser útil para hacer ciertos contactos. No especificó contactos de qué tipo. Llegué con el mismo instinto de observación con que llegaba a cualquier espacio y en 20 minutos había mapeado la habitación completamente. ¿Quiénes eran los que tenían poder real? ¿Quiénes los que orbitaban alrededor de ese poder? ¿Cuáles eran las dinámicas de deferencia y jerarquía que se leían en cómo la gente se movía y a quién miraba antes de hablar? El hombre al que todos miraban antes de hablar estaba sentado en un sillón al fondo de la sala, con una copa en la mano, y la expresión específica de quien no necesita hacer ningún esfuerzo para ser el centro de cualquier cuarto donde entre, porque ese estatus lleva décadas siendo simplemente un hecho del ambiente. Tenía la edad que tenía, la historia que tenía, y una presencia que no era intimidante en el sentido agresivo, sino en el sentido de la gravedad, algo que atrae sin anunciarlo.
El licenciado me presentó. Me senté donde me indicaron. Y durante la siguiente hora hablé con el hombre más poderoso del Pacífico mexicano, con la misma naturalidad con que había aprendido a hablar con cualquier fuente, escuchando más de lo que hablaba, haciendo las preguntas correctas en el momento correcto, transmitiendo con cada gesto y cada silencio que yo era alguien que entendía el valor de la discreción. Al final de la noche me dijo que había sido una conversación interesante. Me dijo que no era común encontrar a alguien que escuchara de esa manera. Le dije que era periodista, que escuchar era el trabajo. Se rió. Me dijo que volvería a buscarme. Cumplió en 2 semanas. Y cuando cumplió, la dirección de mi vida cambió de una forma que en ese momento sentí como oportunidad y que ahora, desde donde estoy, entiendo como el primer paso de una trampa que yo misma diseñé, sin entender completamente que me atraparía a mí también. Porque la serpiente, al final, también se muerde la cola. Y ese momento estaba más cerca de lo que cualquier cálculo mío podía anticipar. La primera vez que el Mayo me buscó directamente fue una llamada a un número que yo no le había dado. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre el nivel de acceso que tenía a cualquier información que quisiera tener. El número que usó para llamarme era el de mi teléfono personal, no el del trabajo, no el que había tenido en la mesa durante la cena de los mochis. Lo había conseguido sin pedírmelo, lo que significaba que entre esa noche y esa llamada alguien había hecho trabajo de verificación sobre mí sin que yo lo supiera. Eso no me asustó. Me indicó que la conversación que habíamos tenido había generado suficiente interés para justificar ese trabajo. Y el interés de ese hombre era exactamente lo que yo había buscado esa noche, aunque no me lo hubiera dicho a mí misma con esa claridad todavía. Me citó en Culiacán, en un restaurante privado en una zona que conocía bien, con la instrucción de llegar sola y de no mencionar el encuentro a nadie, incluyendo al licenciado. Esa instrucción separada del licenciado era significativa. Significaba que lo que él quería explorar conmigo existía fuera de los canales que el licenciado manejaba. ¿Era una relación directa o no era nada? Llegué puntual. El restaurante estaba cerrado al público esa noche. Solo nosotros dos y 2 hombres de seguridad que permanecieron fuera de la habitación donde cenamos. Hablamos 3 horas. Comimos bien, bebimos moderadamente, conversamos sobre cosas que combinaban lo personal y lo profesional de una forma que él manejaba con la habilidad de quien ha tenido muchas conversaciones importantes y sabe que las importantes nunca empiezan hablando directamente de lo importante. Me preguntó por mi trabajo, por mis ambiciones, por qué había regresado a Culiacán cuando tenía la opción de quedarme en Guadalajara. Le respondí con honestidad parcial, que era el único tipo de honestidad que yo practicaba en ese periodo. Le dije que Culiacán era donde estaban las historias reales, que el periodismo que me interesaba no cabía en las versiones oficiales de nada, y que en esta ciudad la distancia entre la versión oficial y la real era tan grande que había trabajo para toda una vida. Me escuchó con esa atención suya que ya había notado en los mochis. Después me dijo algo que no esperaba en ese punto de la conversación. Me preguntó si yo sabía quién era realmente. No como pregunta retórica, como verificación. Quería saber si yo llegaba a esa mesa con información real o con suposiciones. Le dije que sabía quién era. Le dije que sería difícil vivir en Culiacán y trabajar en medios y no saber quién era. Se recostó levemente en su silla y asintió, como si esa respuesta directa confirmara algo que ya suponía, pero que necesitaba verificar. A partir de ese momento, la conversación cambió de registro. Habló con una franqueza que yo no había anticipado, no sobre operaciones ni sobre el negocio, en términos que comprometieran nada, sino sobre poder, sobre cómo funciona el poder real en México, la diferencia entre el poder que se declara y el que se ejerce, la relación entre ambos,
y por qué esa relación requiere personas que puedan moverse en los dos mundos sin pertenecer completamente a ninguno. Me habló como si yo fuera alguien que podía entender esas cosas, no como explicación, sino como conversación entre iguales en términos de inteligencia, aunque completamente desiguales en términos de todo lo demás. Al final de la noche, me dijo que quería verme de nuevo, no como fuente, no en términos del trabajo que yo hacía, en términos personales. Lo dijo sin rodeos y sin la presión implícita que un hombre de su posición podría haber usado si hubiera querido. Lo dijo como proposición, dejando abierta la posibilidad de que yo dijera que no. Sé que algunos pensarán que la posibilidad de decir que no era ilusoria dado el contexto. No lo era. En ese mundo, una negativa dicha con la actitud correcta genera respeto, no represalia. Lo que genera represalia es la debilidad, el miedo visible, la negativa que parece miedo disfrazado de rechazo. Mi negativa habría sido respetada porque yo no transmitía miedo, pero no dije que no, dije que lo pensaría. Y esa noche, sola en mi carro de regreso a casa, lo pensé de verdad. Lo que pensé fue esto, que esa relación, si la construía correctamente, me daría acceso a un nivel de información y de comprensión del sistema que ningún otro camino podía darme, que el riesgo era real, pero calculable, que yo tenía habilidades específicas para manejar ese tipo de relación sin perder el control de la situación, y que la alternativa, decir que no y volver al portal de noticias a escribir notas que nadie con poder leía, era una versión de mi vida que ya no me cabía. Llamé al Mayo 2 días después. Eso también era un mensaje, que yo no esperaba que me llamaran, que yo también tomaba iniciativas. Lo noté en su voz cuando contesté, una fracción de segundo de algo que en ese hombre equivalía a sorpresa. Quedamos en vernos la semana siguiente. Durante los primeros meses, la relación fue exactamente lo que yo había calculado que sería, y también algo que no había calculado. Genuina en ciertos aspectos, que no esperaba que fueran genuinos. El Mayo era inteligente, de una forma que el estereotipo del capo no incluye. Leía. Tenía opiniones sobre historia y sobre política que no eran las de alguien que simplemente ha acumulado poder, sino las de alguien que ha pensado sobre el poder con la profundidad que da haberlo ejercido durante décadas. Tenía sentido del humor seco, difícil de detectar si no estabas atento, y tenía una forma de escuchar que era el espejo del mío propio. Esa atención total que hace que la persona que habla sienta que lo que dice importa de verdad. No voy a romantizar lo que era esa relación, porque romantizarla sería deshonesto, y la deshonestidad es exactamente lo que esta confesión intenta no ser. Era una relación de poder desigual, en la que yo tenía menos poder objetivo, pero más agencia de la que él calculaba que yo tenía. Era una relación donde los dos usábamos al otro de formas que ninguno verbalizaba completamente. Y era también, en ciertos momentos específicos, algo que se parecía a una conexión real entre dos personas que compartían una forma similar de leer el mundo. Esa mezcla de lo estratégico y lo genuino fue lo más difícil de manejar, porque lo genuino no se puede calcular, y lo que no se puede calcular es lo que eventualmente rompe los cálculos. El dinero empezó a fluir de formas que yo no pedí directamente, pero que tampoco rechacé. No sobre ni transferencia, sino la forma en que el dinero fluye en esas relaciones. Departamento en una zona mejor de Culiacán, cuyo alquiler nunca me llegó a facturar a mí, gastos que desaparecían antes de que los procesara, viajes en condiciones que mi sueldo de periodista no podía justificar. Mantuve mi trabajo en el portal durante 8 meses más, por disciplina de cobertura más que por necesidad económica. Cuando lo dejé, lo hice con una narrativa de consultoría independiente que era parcialmente real. Hacía análisis de información para clientes que nunca nombré públicamente. Fue en el 7.º mes de esa relación,
cuando ocurrió algo que cambió el balance de todo. El Mayo me dio información sobre un movimiento que estaba planeándose en Jalisco, no como confidencia romántica, sino como prueba. Una prueba de lealtad disfrazada de información. Si yo usaba esa información para publicarla o para pasarla a alguien más, él lo sabría. Si la guardaba, la relación pasaba a otro nivel de confianza. Lo leí perfectamente y guardé la información. La relación pasó al nivel siguiente, pero lo que hice con esa información en la privacidad de mi cabeza fue otra cosa. La analicé. La ubiqué en el mapa de lo que ya sabía sobre las dinámicas entre organizaciones en ese momento. Y lo que emergió de ese análisis fue algo que cambió la dirección de todo lo que vino después. La información que el Mayo me había dado como prueba de lealtad me reveló, indirectamente, un canal de comunicación entre su organización y un intermediario en Jalisco, un intermediario que yo había escuchado mencionar en otros contextos, un intermediario que tenía conexiones con el otro lado de la guerra, con el CJNG, con el Mencho. Esa conexión, ese hilo que emergió de una información que se me dio para probar que no la usaría, fue el principio de la arquitectura más arriesgada que construí en mi vida. Tardé 3 meses en decidir si tirar de ese hilo, 3 meses de calcular riesgos, de evaluar posibilidades, de preguntarme si lo que ganaba justificaba lo que arriesgaba. La respuesta racional era no. La respuesta que di fue sí. Contacté al intermediario de Jalisco por un canal indirecto que construí con una paciencia que en retrospectiva me parece casi absurda, dado lo que estaba haciendo. No me presenté como lo que era. Me presenté como analista independiente con información valiosa sobre movimientos en el Pacífico. La primera conversación fue exploratoria, sin compromisos, sin nombres. La segunda fue más específica. La tercera llegó con una propuesta de reunión. La reunión fue en Guadalajara. No con el Mencho directamente. Eso no ocurrió hasta después, sino con uno de sus operadores de más alto nivel, un hombre al que llamaban el arquitecto de Jalisco, no el mismo arquitecto de otras historias, sino el apodo funcional que se repite en ese mundo, porque la gente que construye estructuras tiende a recibir el mismo nombre independientemente del contexto. Me evaluó durante 2 horas con la misma metodología con que el Mayo me había evaluado meses antes. Preguntas que parecían conversación, silencios que eran medición, información pequeña entregada para ver cómo la procesaba y qué hacía con ella. Al final me dijo que había personas que querrían conocerme. Le dije que dependía de quiénes fueran esas personas. Me dijo que lo sabría cuando llegara el momento. Regresé a Culiacán con la certeza de que había cruzado una línea que no tenía retroceso y con algo que reconocí como miedo genuino por primera vez en todo ese proceso. No el miedo administrable de los riesgos calculados, el miedo visceral de quien ha movido una pieza en un tablero donde las consecuencias de los errores no son abstracciones, sino cosas muy concretas y muy irreversibles. Ese miedo duró 3 días. Después lo archivé junto con todo lo demás que no podía procesar en tiempo real y seguí adelante, porque eso era lo que hacía. Seguir adelante era la única dirección que el sistema que me había formado conocía. El Mencho me conoció 4 semanas después, y desde el primer segundo de esa reunión supe que este hombre era diferente a todo lo que había manejado antes, no en el sentido que me hacía sentir más segura, en exactamente el sentido contrario. El Mencho no llega a ningún lugar. El Mencho aparece. No hay pasos previos, no hay proceso de entrada visible. Un momento el cuarto está de una forma y al siguiente él está en él, y el aire del cuarto es diferente, porque la presencia de ese hombre cambia la densidad del ambiente de una forma que no es metáfora, sino descripción física de algo que cualquiera que haya estado en el mismo espacio que él podría confirmar. Lo conocí en una propiedad rural en Jalisco.
una tarde de octubre, con el cielo naranja de la hora en que el sol baja sobre el occidente mexicano y todo parece más hermoso de lo que merece ser. Esa contradicción entre la belleza del paisaje y lo que estaba pasando en esa habitación fue la primera de muchas contradicciones que definieron todo lo que siguió. Me había preparado para esa reunión durante semanas. Había construido una versión de mí misma específicamente calibrada para ese primer encuentro, suficientemente informada para ser útil, suficientemente discreta para ser confiable, suficientemente segura para no transmitir el miedo que sentía por debajo de todo lo demás. El arquitecto de Jalisco me había dado indicaciones mínimas: llegar puntual, no hablar primero, responder lo que se preguntara sin elaborar más de lo necesario. Seguí las indicaciones. El Mencho me miró durante lo que calculo fueron 15 segundos completos, sin decir nada. 15 segundos de evaluación total, sin disimulo, con esa intensidad de quien ha aprendido que el tiempo que invierte en leer a una persona antes de hablar es el tiempo mejor invertido de cualquier conversación. Yo le sostuve la mirada, no por valentía, sino porque bajar la vista en ese momento habría sido el error más caro que podía cometer. Al final de esos 15 segundos, dijo: el arquitecto dice que usted sabe cosas. Le dije que sabía algunas. Me preguntó cuáles. Le di 3 datos específicos sobre movimientos en el Pacífico que eran verificables y que demostraban acceso real sin revelar la fuente de ese acceso, que era el Mayo, que era exactamente lo que no podía revelar. Los escuchó sin expresión. Después dijo: ¿qué quiere a cambio? Le dije que quería información equivalente. No dinero, información. Me miró de nuevo, con una expresión diferente esta vez, algo entre la sorpresa y el recálculo. En ese mundo la mayoría de la gente pide dinero. La que pide información está jugando un juego diferente, y ese juego genera una reacción diferente en quien lo reconoce. El Mencho lo reconoció. Y eso, su reconocimiento de lo que yo era, fue el principio de algo que durante meses me pareció que yo controlaba y que eventualmente demostró que no controlaba a nadie. La relación con el Mencho fue desde el principio diferente a la relación con el Mayo. No en términos de lo que yo ofrecía, que era esencialmente lo mismo: presencia, discreción, acceso a información del otro lado, sino en términos de la energía del hombre mismo. El Mayo era la acumulación de décadas de poder ejercido con paciencia. El Mencho era la energía de alguien que había construido su poder en menos tiempo y con más violencia, y que llevaba esa construcción en el cuerpo de una forma que el Mayo ya no necesitaba llevarla. El Mayo podía estar tranquilo porque llevaba décadas siendo intocable. El Mencho todavía tenía la tensión de quien sabe que lo que tiene costó sangre y que mantenerlo cuesta más. Esa tensión hacía que estar cerca de él fuera diferente, no romántico en ningún sentido convencional del término. Era más parecido a estar cerca de algo que genera campo electromagnético. Te afecta, aunque no te toque directamente. Reorganiza algo en tu sistema nervioso que tarda tiempo en volver a su posición original después de que te alejas. Construí la relación con el Mencho con la misma arquitectura que había construido la del Mayo, lentamente, con capas, dejando que el otro creyera que llevaba el ritmo cuando yo llevaba el ritmo. Pero con el Mencho, esa ilusión era más frágil, porque él era más atento a las dinámicas de control de lo que el Mayo había sido en esa etapa. El Mayo confiaba en su propia lectura de las personas. El Mencho desconfiaba de todo y usaba esa desconfianza como herramienta de seguridad. Operar bajo esa desconfianza permanente requería una consistencia de actuación que agotaba de una forma diferente a cualquier otra cosa que había hecho. Los 18 meses que mantuve las dos relaciones simultáneas fueron el período más denso de mi vida en todos los sentidos. Logísticamente, la compartimentación era absoluta. Teléfonos diferentes,
identidades de contexto diferentes, narrativas de ubicación que nunca se superponían. Cuando estaba con el Mayo, estaba en Culiacán o Sinaloa, territorio suyo. Cuando estaba con el Mencho, estaba en Jalisco o Colima, territorio suyo. Los dos mundos tenían fronteras geográficas naturales que facilitaban la separación. Lo que no tenía fronteras naturales era la información que yo manejaba de los dos lados simultáneamente y que era el verdadero negocio de todo el sistema que había construido. Porque eso era lo que había construido realmente, un negocio de inteligencia cruzada. La información que el Mayo me daba, filtrada y procesada, informaba mi utilidad para el Mencho. La información que el Mencho me daba, igualmente filtrada, informaba mi utilidad para el Mayo. Ninguno recibía información directa del otro. Ambos recibían análisis que yo producía usando fuentes que no especificaba. Era el negocio de la intermediaria de información en su forma más pura y más peligrosa. Ser el único punto donde dos sistemas de inteligencia rivales se tocaban sin saberlo. El dinero que fluía de los dos lados combinado era más de lo que yo podía manejar con discreción usando los canales que conocía. Resolví ese problema de formas que no voy a detallar, pero que funcionaron durante el tiempo que necesitaron funcionar. Lo que sí voy a decir es que el dinero nunca fue la motivación principal. Era el resultado, no el objetivo. El objetivo era la información misma, el conocimiento de ese sistema desde adentro de una profundidad que nadie más tenía, la comprensión de los mecanismos reales del poder en México que yo acumulaba cada semana en esas dos relaciones. ¿Para qué quería ese conocimiento? Exactamente es una pregunta que me hago todavía y que no tiene una respuesta simple. A veces pienso que era el periodismo original, la obsesión de entender cómo funcionan las cosas realmente. A veces pienso que era algo más oscuro y más personal que el periodismo. A veces pienso que las dos cosas son la misma. El horror cotidiano de ese período no era la violencia directa. Yo no presencié ejecuciones, no estuve en operaciones. El horror cotidiano era la información que manejaba. Saber cosas. Saber qué grupos iban a ser golpeados y cuándo. Saber qué funcionarios estaban en qué listas. Saber el costo humano específico de decisiones que se tomaban en conversaciones donde yo a veces era testigo y a veces era informante. El horror de saber y no poder hacer nada con ese saber, que no fuera usarlo para mantener el equilibrio de un sistema que yo había construido y que dependía de que yo siguiera siendo útil para los dos lados. Una noche en Guadalajara, en una propiedad del Mencho, escuché una conversación que no estaba destinada para mí. No de forma accidental, sino porque los espacios de esas propiedades tienen paredes, y las paredes transmiten sonidos que los que hablan detrás de ellas a veces olvidan que transmiten. Escuché los detalles de una operación que iba a ejecutarse en Sinaloa. Los detalles eran suficientemente específicos para que yo entendiera que personas que yo conocía, personas que estaban dentro de la órbita del Mayo, iban a ser objetivos. No el Mayo directamente, pero personas cercanas a él. Pasé esa noche sin dormir calculando, no si advertir, sino cómo advertir sin revelar que yo había estado en esa propiedad esa noche. La advertencia necesitaba llegar de una forma que no me señalara como fuente y que al mismo tiempo fuera suficientemente específica para ser útil. Construí un canal indirecto, usé una fuente que el Mayo no podía rastrear hasta mí, y la información llegó con suficiente anticipación para que el daño fuera menor de lo que habría sido. No cero, menor. Esa distinción entre cero y menor es una de las que cargo con más peso, porque implica que el daño que no pude evitar también lleva mi nombre, aunque en letra pequeña. El Mayo nunca supo de dónde había llegado esa advertencia. El Mencho nunca supo que yo la había enviado. Eso era el equilibrio perfecto del sistema que yo operaba.
que ninguno de los dos pudiera rastrear nada hasta mí de forma directa. Pero el equilibrio perfecto es inestable por definición. Requiere un ajuste constante que con el tiempo acumula imprecisiones. Y las imprecisiones en ese negocio no son errores contables, son vidas. Fue durante el 10º mes, cuando conocí al hombre que eventualmente destruiría todo. No un enemigo, no un rival, un periodista. Un periodista investigativo de Ciudad de México que estaba documentando las redes de inteligencia informales que operaban entre los grandes cárteles. Lo conocí en un evento de prensa en Culiacán, al que asistí manteniendo la cobertura de mi identidad periodística, que seguía siendo mi escudo más importante. Hablamos de trabajo, de fuentes, del estado del periodismo de investigación en México. Era brillante, era honesto, era exactamente el tipo de periodista que yo había querido ser cuando salí de Guadalajara hacia Culiacán 10 años antes. Me buscó después con preguntas que al principio parecían generales y que con el tiempo se volvieron más específicas. Preguntas sobre redes de intermediación entre organizaciones rivales, sobre mujeres en roles de enlace en el narco, sobre el uso de información cruzada como moneda en las guerras entre cárteles. Cada pregunta era más cercana que la anterior al centro exacto de lo que yo era. Lo escuché hacer esas preguntas durante 3 reuniones, y en la tercera entendí que no era coincidencia, que alguien le había señalado una dirección, y esa dirección apuntaba hacia mí, aunque todavía no tuviera mi nombre. Esa noche, sola, entendí que el sistema que había construido con tanta paciencia y tanta precisión durante casi 2 años tenía una grieta que yo no había anticipado, que la gente que busca información con suficiente persistencia eventualmente encuentra el hilo correcto, y que el hilo correcto, en mi caso, llevaba directamente al centro de un nudo que si se desenredaba destruía todo simultáneamente. Tomé una decisión que en ese momento me pareció la correcta y que en retrospectiva fue el primer movimiento del final. Decidí controlar la narrativa antes de que alguien más la controlara. Decidí que si alguien iba a contar esta historia, ese alguien tenía que ser yo, y tenía que ser en mis términos y en mi tiempo. Fue esa decisión la que aceleró el descubrimiento, porque para controlar una narrativa necesitas mover piezas, y mover piezas en un tablero donde 2 jugadores te observan con la atención que el Mayo y el Mencho me observaban, era exactamente el tipo de movimiento que eventualmente se nota. Lo notaron, no al mismo tiempo, no de la misma forma, pero en un periodo de 48 horas, que fue el más largo de mi vida, los dos descubrieron versiones de la verdad que yo había mantenido separadas durante 18 meses. Y cuando esas versiones se juntaron, aunque fuera parcialmente, el sistema colapsó con la rapidez de las cosas, que han estado a punto de colapsar durante mucho tiempo, y solo necesitan el último gramo de peso para caer. La llamada llegó a las 3 de la mañana de un martes. El número no existía en ningún directorio, no tenía identificación posible, pero lo reconocí de todas formas, porque el cerebro que ha operado durante 18 meses en estado de alerta permanente desarrolla una forma de reconocimiento que va más allá de los datos visibles. Contesté. La voz era de un hombre que yo conocía, uno de los operadores del Mencho, alguien que nunca me había llamado directamente, porque el protocolo era que nadie de ese lado me llamara directamente, a menos que algo estuviera muy mal. Me dijo 3 palabras. Saben lo tuyo. Colgó. No me moví durante 2 minutos completos. Estaba en mi departamento de Culiacán, en la cama, con el teléfono en la mano y el techo encima, y el silencio de las 3 de la mañana alrededor. Procesé esas 3 palabras con toda la velocidad que mi cabeza podía generar en ese momento. Saben lo tuyo. El plural era el problema. No él sabe, no ella sabe. Saben. Plural que podía significar que el Mencho sabía sobre el Mayo, o que el Mayo sabía sobre el Mencho,
O, en el peor escenario posible, que los dos sabían sobre los dos. Cada una de esas opciones tenía implicaciones diferentes, y todas eran malas. La tercera era incompatible con seguir viva. Me levanté, fui al baño, me mojé la cara con agua fría, me miré en el espejo durante un segundo, que no era vanidad, sino el instinto de verificar que la persona que me devolvía la mirada todavía tenía el control suficiente para funcionar. La tenía, apenas. Salí del baño y empecé a moverme con la sistematicidad de los protocolos que había preparado para este momento, sin creer nunca completamente que lo necesitaría. El segundo teléfono sonó antes de que terminara de vestirme. Este era el canal del Mayo. El hombre que llamaba no era el Mayo directamente, sino uno de sus intermediarios de más confianza, alguien que yo había conocido en los primeros meses y que en 18 meses nunca me había llamado de noche. Me dijo que el señor quería verme. Mañana, a primera hora. En un lugar que me especificó y que era diferente a todos los lugares donde nos habíamos visto antes, lo que era otra señal. Los lugares nuevos, en ese contexto, son lugares donde la persona que convoca tiene control total del ambiente y la persona convocada no tiene ninguno. Le dije que ahí estaría. Colgué. 2 llamadas en 15 minutos. Los dos lados activados en la misma noche. Las posibilidades de que eso fuera coincidencia eran exactamente cero, y los dos lo sabíamos. Lo que no sabía era cuánto sabía cada uno y desde cuándo lo sabía. Esa diferencia de información era lo único que podía trabajar en las horas que me quedaban antes del amanecer. Llamé al periodista. Sí, el mismo que había estado haciendo preguntas. Lo llamé porque en ese momento era la única persona que podía darme algo que necesitaba urgentemente. Información sobre qué había circulado, por qué canales, con qué nivel de especificidad. Si alguien había estado moviendo información sobre mí en los días anteriores, él podía haber captado algo en sus propias redes. Contestó al cuarto timbre con la voz de quien dormía. Le dije que necesitaba hablar. Me preguntó si podía esperar hasta la mañana. Le dije que no. Algo en mi voz le convenció porque dijo que me escuchaba. Le pregunté directamente si alguien le había dado información nueva sobre lo que estaba investigando en los últimos días. Hubo una pausa que duró suficiente para decirme más de lo que cualquier respuesta verbal podría haberme dicho. Después me dijo que había recibido un documento anónimo 2 días antes, que el documento tenía nombres, fechas, ubicaciones, que incluía mi nombre, que todavía no había verificado el contenido, pero que era suficientemente específico para que lo hubiera tomado en serio. Le pregunté si había compartido ese documento con alguien más. Otra pausa. Me dijo que lo había enviado a un colega para verificación. No me dijo a quién. No necesitaba decirme a quién para que yo entendiera que la información ya no estaba contenida en un solo lugar, que se había movido, que el movimiento de esa información era lo que había activado las 2 llamadas de esa noche, porque en ese mundo la información filtrada a un periodista llega al oído de las personas involucradas con una velocidad que los periodistas que la filtran a veces no anticipan. Le dije que no publicara nada todavía. Me dijo que eso dependía de la verificación. Le dije que si publicaba sin hablar conmigo, primero pondría en riesgo vidas, incluyendo la mía. Lo dije con la calma de quien describe un hecho técnico, porque era exactamente eso, un hecho técnico. Hubo un silencio diferente esta vez. Después me dijo que me daba 48 horas. Colgué sabiendo que 48 horas era más tiempo del que probablemente tenía, pero menos del que definitivamente necesitaba. El amanecer llegó antes de que terminara de preparar lo que podía preparar. Llegué a la reunión con el Mayo con 30 minutos de anticipación, lo que me permitió evaluar el lugar, identificar las personas presentes y calcular lo que la configuración del espacio me decía sobre el estado de ánimo de quien lo había elegido.
Era una propiedad en las afueras de Culiacán que yo nunca había visitado, con acceso controlado y sin salidas alternativas obvias. Eso me dijo que el Mayo había decidido tener esta conversación en condiciones donde yo no pudiera determinar el ritmo. Cuando entré a la habitación donde esperaba, lo vi diferente. No en lo visible, su expresión era la de siempre, esa calma que lleva décadas instalada en su cara, sino en algo más sutil, la forma en que los dos hombres que estaban en la habitación con él se posicionaron cuando yo entré. No amenazante, no agresivo, pero tampoco la discreción habitual. Estaban ahí de una forma que recordaba que estaban ahí. Se me indicó que me sentara. Me senté. El Mayo me miró durante un tiempo que fue diferente a todos los tiempos anteriores en que me había mirado. Después dijo, cuénteme sobre Jalisco. No como pregunta, como instrucción. En ese segundo tuve que tomar la decisión más rápida y más importante de toda mi vida. ¿Qué versión de la verdad entregar y en qué orden? Porque la verdad completa entregada de golpe era el fin inmediato. La mentira completa era igualmente el fin, porque él tenía suficiente información para verificarla y encontrarla falsa. Lo que quedaba era la verdad parcial entregada con la arquitectura correcta, suficiente para demostrar que no le mentía completamente, construida de una forma que controlara lo que él concluía de ella. Le dije que había tenido contactos en Jalisco relacionados con inteligencia sobre movimientos del CJNG que consideré relevante para él. Que esos contactos habían sido unilaterales de mi parte, nunca de la otra organización hacia él. Que la información que había obtenido le había sido útil en varios momentos que podía verificar. Que nunca había comprometido información suya hacia el otro lado. Esa última afirmación era la más importante y la más falsa, y la dije con la misma voz con que había dicho las tres anteriores que eran parcialmente verdaderas. Me escuchó hasta el final. Después preguntó, ¿y la relación personal? Ahí estaba. La pregunta que yo había esperado y que no tenía respuesta, que no fuera un problema. Le dije que había cultivado la cercanía necesaria para tener el nivel de acceso que le había permitido ser útil para él, que eso requería una forma de relación que iba más allá del intercambio de información en reuniones formales. Lo dije en términos lo suficientemente abstractos para que él pudiera interpretar el nivel de cercanía que quería interpretar. Calculé mal. Él interpretó el nivel correcto. El silencio que siguió fue el más largo que había experimentado en toda mi vida. Duró lo que duró, y en ese tiempo no sé qué pasó en la cabeza del Mayo, pero lo que pasó en la mía fue una condensación de 18 meses de cálculos, convergiendo en un punto donde ya no quedaba ningún movimiento que yo no hubiera evaluado y descartado. Solo quedaba esperar lo que él decidiera. Lo que decidió no fue lo que esperaba. Me dijo que me iba a dar 12 horas para salir de Sinaloa, que si en 12 horas seguía en el estado, lo que pasara después no sería su responsabilidad, que si alguna vez la información que yo tenía sobre sus operaciones aparecía en cualquier formato público, las 12 horas se convertirían retroactivamente en cero, que entendiera esas dos condiciones completamente antes de levantarme de esa silla. Las entendí. Me levanté. Salí de la habitación con la misma calma con que había entrado, porque salir con cualquier otra expresión habría sido el error final. Llegué a mi carro, arranqué, manejé 3 cuadras y me detuve en una calle lateral donde no había nadie y donde vomité por la ventana con la violencia física de todo lo que el cuerpo había contenido durante esa reunión. Tenía 12 horas en Sinaloa y una reunión programada en Jalisco para el día siguiente con el Mencho, que ahora era imposible cancelar, sin generar exactamente el tipo de señal que no podía generar. Las 12 horas del Mayo y la reunión del Mencho no cabían en el mismo tiempo. Tenía que elegir cuál de los dos problemas atender primero, sabiendo que el que dejara segundo
podría no tener solución cuando llegara a él. Elegí salir de Sinaloa primero, no hacia Jalisco. Eso era caminar directo hacia el segundo problema, sin haber resuelto el primero. Hacia un punto intermedio donde pudiera pensar con el margen mínimo de seguridad que las 12 horas del mayo me daban. Llamé al arquitecto de Jalisco desde el carro en movimiento y cancelé la reunión con una narrativa de emergencia familiar que era lo suficientemente creíble para ganar 24 horas, pero no suficiente para más. Lo que no sabía mientras manejaba hacia la salida de Culiacán era que el Mencho ya no necesitaba la reunión para saber lo que necesitaba saber. El documento que el periodista había recibido y enviado para verificación había llegado, por un canal que todavía no he podido reconstruir completamente, a alguien con conexiones en Jalisco. Y ese alguien lo había hecho llegar hacia arriba con la rapidez con que la información relevante siempre encuentra su camino hacia quien más le importa. Mi teléfono sonó cuando estaba a 40 kilómetros de Culiacán. Era un número que no reconocí. Contesté porque en ese punto no contestar era peor que contestar. La voz era la del Mencho. No un intermediario, no el arquitecto. El Mencho directamente. Cosa que en 18 meses nunca había ocurrido porque ese hombre no llama directamente a nadie que no sea de su círculo más interno. Me dijo mi nombre completo. Natalia Vázquez. No la serpiente, no ningún apodo. Mi nombre completo con los dos apellidos, lo que significaba que tenía acceso a información que yo nunca le había dado. Después dijo, ¿cuánto tiempo? No explicó la pregunta. No necesitaba explicarla. Le dije la verdad porque en ese momento la mentira ya no tenía estructura donde sostenerse. 18 meses. Hubo un silencio. Después me dijo algo que no esperaba escuchar de ese hombre en esa situación. Me preguntó si la información que yo había pasado al otro lado había sido operativa o estratégica. Entendí la distinción que hacía. Información operativa era la que podía haber costado vidas directamente. Información estratégica era la que afectaba posiciones sin consecuencias inmediatas de sangre. Le dije que estratégica. Le dije que nunca había pasado nada que pudiera haber derivado en una operación contra personas específicas de su organización. Estaba mintiendo a medias, que era lo mejor que podía hacer. Había pasado cosas que eran limítrofes entre las dos categorías, y la distinción dependía de cómo se hubiera usado la información en el otro lado, algo que yo no controlaba completamente una vez que salía de mis manos. Me dijo que tenía razones para no creerme y razones para creerme, y que en ese momento estaba evaluando cuáles pesaban más. Me dijo que no me moviera hasta que él me llamara de nuevo. Colgó. Detuve el carro en el acotamiento de la carretera. Afuera el paisaje sinaloense seguía siendo exactamente lo mismo que siempre había sido. Hermoso, seco, indiferente a todo lo que los humanos hacían en él. Dentro del carro, yo tenía las instrucciones contradictorias de dos hombres que se estaban matando entre sí y que ambos sabían ahora lo suficiente sobre mí como para que mi existencia fuera un problema que cualquiera de los dos podría decidir resolver de la forma más simple disponible. El teléfono del periodista sonó en mi bolso. No lo contesté. Sabía lo que iba a decir, que las 48 horas se habían reducido, que la verificación había regresado con confirmaciones, que tenía que tomar decisiones sobre publicación. 3 teléfonos. 3 mundos simultáneos colapsando en el mismo punto geográfico de una carretera entre Culiacán y ningún lugar seguro. Y yo, en el centro de ese colapso, con exactamente la misma claridad de análisis que había tenido siempre y con exactamente 0 opciones que no tuvieran un costo que no podía pagar completamente. Así es como se siente cuando el tablero que construiste con tanta precisión se voltea de golpe y todas las piezas caen al suelo al mismo tiempo. No como en las películas, con música y cámara lenta, sino en silencio, en una carretera,
con el sol de la tarde pegando en el parabrisas, y tres teléfonos que no podías contestar todos al mismo tiempo, y ninguno que pudieras ignorar. Contesté el teléfono del periodista primero, no porque fuera la prioridad táctica, sino porque era la única de las tres situaciones donde yo todavía tenía alguna posibilidad de influir en el resultado. Le dije que necesitaba verlo esa noche. Le dije que tenía información que cambiaría el enfoque completo de lo que estaba investigando. Le dije que si publicaba antes de esa conversación, perdería la historia real por quedarse con la historia superficial. Ese argumento funcionó porque era verdad y porque los periodistas buenos reconocen la diferencia entre la historia que tienen y la historia completa. Me dijo dónde y cuándo. Colgué. Después contesté al arquitecto de Jalisco que me había llamado mientras hablaba con el periodista. Me dijo que el Mencho quería una reunión presencial. No mañana, esa noche. Le dije que no podía esa noche, que estaba gestionando algo que afectaba directamente la seguridad de la información que había circulado, que necesitaba 24 horas para contener el daño antes de que hubiera más exposición. Hubo una pausa larga. Me dijo que lo transmitiría. Colgué. El teléfono del Mayo no volvió a sonar ese día. Ese silencio era más amenazante que cualquier llamada. El silencio del Mayo después de una conversación como la que habíamos tenido no era indiferencia, era decisión en proceso. Y las decisiones del Mayo en proceso no avisaban cuando terminaban de procesarse. Manejé hacia Mazatlán porque era la dirección que menos sentido tenía dado el contexto, y porque en ese negocio, hacer lo que tiene menos sentido aparente es a veces la única forma de ganar tiempo. Llegué 3 horas después. Entré a un hotel de paso pagado en efectivo. Me duché con el agua tan caliente como podía soportar, como si el agua pudiera limpiar algo más que el polvo del camino. Y me senté en la cama a preparar lo que iba a decirle al periodista esa noche. Lo que decidí decirle fue la verdad. No toda, no de forma que me destruyera completamente antes de tener la posibilidad de salir del país, pero suficiente para que la historia que publicara fuera tan grande y tan específica sobre el sistema en general, que mi nombre individual quedara enterrado bajo el peso de lo institucional. La estrategia era usar la exposición como escudo. Si la historia era suficientemente grande, eliminarme se convertiría en un movimiento que confirmaría la historia en vez de silenciarla. Eso me daba una capa de protección que ninguna otra opción podía darme en ese momento. Nos encontramos en un restaurante de Mazatlán que yo había elegido por sus salidas laterales y por estar en una zona turística donde dos personas conversando no llamaban atención. El periodista llegó con una grabadora que puso sobre la mesa sin preguntar. No la quité. La grabadora era parte del escudo. Lo que quedara grabado esa noche era lo que me mantenía viva si algo me pasaba antes de que se publicara. Hablé durante 4 horas. Le di la arquitectura completa del sistema de inteligencia cruzada que había operado. No los nombres de las fuentes directas. Eso era la línea que no podía cruzar sin firmar mi sentencia inmediata. Pero sí la descripción del mecanismo, la forma en que la información fluía entre organizaciones rivales a través de intermediarios que ninguna de las dos organizaciones reconocía oficialmente, la relación entre ese flujo de información y las decisiones operativas que determinaban qué grupos sobrevivían y cuáles eran debilitados, la conexión entre todo eso y ciertos niveles del Estado que recibían inteligencia procesada sin preguntar de dónde venía. El periodista escuchó sin interrumpir casi nunca. Cuando interrumpía, era para pedir precisión sobre algún punto, no para cuestionar la credibilidad de lo que decía. Al final de las 4 horas, apagó la grabadora y me miró con una expresión que combinaba el peso de lo que acababa de escuchar con algo más personal, algo parecido a la tristeza específica de alguien que acaba de entender completamente una historia que había estado buscando durante meses y que resulta ser más oscura de lo que había anticipado. Me preguntó qué iba a hacer yo. Le dije que salir del país. Me preguntó si tenía cómo. Le dije que sí.
Era verdad a medias. Tenía recursos y tenía documentación alternativa, pero no tenía una ruta que se sintiera segura, dado que los dos lados me estaban buscando y las salidas convencionales, aeropuertos y fronteras terrestres con tránsito controlado, eran exactamente los espacios donde los sistemas de ambas organizaciones tenían presencia. Salí del restaurante a las 2 de la mañana. El periodista se quedó revisando sus notas. Esa sería la última vez que lo vería, aunque entonces no lo sabía con certeza. Caminé hacia el malecón de Mazatlán, porque necesitaba aire y porque el agua tiene el efecto de reducir el ruido interior de una forma que los espacios cerrados no permiten. Me paré frente al mar durante 20 minutos. El Pacífico de noche es negro y ruidoso, y completamente indiferente a lo que uno está atravesando en la orilla. Esa indiferencia fue lo más cercano a consuelo que encontré esa noche. El teléfono del Mencho sonó mientras miraba el mar. Contesté. Me dijo que había tomado una decisión. Me dijo que la información que yo había manejado sobre su organización no había causado daño operativo verificable, que sus análisis internos así lo confirmaban, y que por esa razón específica estaba dispuesto a cerrar el asunto de una forma que no requiriera mi eliminación. La palabra eliminación la usó con la misma neutralidad con que habría usado cualquier otro término técnico. Me dijo que la condición era que yo desapareciera de forma permanente, que ninguna información sobre su organización que yo tuviera llegara a ningún formato público, y que si alguna vez se verificaba que yo había roto esa condición, la decisión se revisaría retroactivamente. Le dije que entendido. Me dijo que tenía 72 horas para estar fuera del país. Colgué. Dos condiciones de salida de dos hombres distintos. El Mayo me había dado 12 horas que ya habían pasado. El Mencho me daba 72. Ninguno de los dos sabía de la conversación con el periodista que ya estaba grabada y que saldría publicada en algún momento, independientemente de lo que yo hiciera. Eso significaba que cualquier condición que hubiera acordado esa noche era técnicamente imposible de cumplir a largo plazo, porque la historia existía ya fuera de mi control. Eso era exactamente lo que yo había calculado que pasaría. El escudo funcionaba solo si yo no estaba disponible para ser eliminada cuando la historia saliera, lo que requería salir antes de que saliera la historia. Usé los 3 días siguientes para moverme hacia la frontera por una ruta que había identificado meses antes como la menos controlada por cualquiera de los dos sistemas. No voy a describir esa ruta con detalle. Lo que sí voy a decir es que crucé hacia otro país en una forma que no dejó registro en ningún sistema de ninguna institución, de ningún gobierno, y que llegué al otro lado con una identidad diferente a cualquiera de las que había usado antes, y con el equivalente a una vida nueva que en ese momento se sentía más como una celda diferente que como libertad. La historia del periodista salió publicada 6 semanas después de esa noche en Mazatlán. La leí en una pantalla en un país que no voy a nombrar, en un cuarto de hotel, que era el séptimo cuarto de hotel en 6 semanas, con el café de la mañana que en ese lugar tenía un sabor diferente al que yo había tomado toda mi vida, porque todo en ese lugar tenía un sabor diferente al que yo había conocido toda mi vida. La historia era grande. Era exactamente la historia que yo había diseñado que fuera, suficientemente específica sobre el sistema para ser creíble, suficientemente general sobre los individuos para que ningún nombre, incluido el mío, fuera el centro. El periodista había cumplido con el equilibrio que yo le había pedido, aunque él nunca lo interpretó como petición, sino como decisión editorial propia. Eso también era parte de la arquitectura, que las decisiones que yo necesitaba que se tomaran parecieran decisiones independientes de otras personas. Las reacciones a la publicación llegaron en los días siguientes a través de los canales que yo seguía monitoreando desde la distancia. Declaraciones oficiales de negación, comunicados de organizaciones de periodistas sobre la importancia del trabajo de investigación, silencio de los dos lados del narco,
que era la reacción más significativa, porque el silencio en ese contexto significa que el golpe fue real y que la respuesta pública sería contraproducente. No hubo ninguna acción directa contra el periodista. Eso también lo había calculado, que la magnitud de la historia lo protegía de la misma forma que me protegía a mí, que eliminar al mensajero cuando el mensaje ya está publicado es un error que los sistemas que han sobrevivido décadas saben no cometer. Llevo 16 meses fuera de México. He vivido en 4 países distintos. No tengo nombre fijo. No tengo domicilio fijo. No tengo la estructura de identidad estable que la mayoría de las personas considera el mínimo necesario para funcionar en el mundo. Lo que tengo es movilidad y la información que llevo en la cabeza, que sigue siendo el activo más valioso que poseo y el más peligroso de administrar. Pienso en ellos dos con una regularidad que no elegí y que no puedo eliminar. No con nostalgia. Esa sería una distorsión que esta confesión no puede permitirse. Con la atención analítica, que es la única forma en que mi cabeza sabe procesar cualquier cosa, incluyendo las cosas que deberían procesarse de otra manera. El Mayo es una presencia que sigue siendo enorme en el sistema que yo conozco desde adentro, aunque su propia situación haya cambiado de formas que el mundo ya sabe. El Mencho sigue siendo lo que siempre fue, una fuerza que no se explica completamente con ninguna categoría disponible. Los dos me dejaron salir. Eso es lo que más me cuesta integrar. No la traición, no el descubrimiento, no los 48 horas más largas de mi vida, sino que los dos, cada uno por sus propias razones y con sus propias condiciones, decidieron que eliminarme costaba más de lo que valía. Esa decisión me dice algo sobre lo que yo era para cada uno de ellos, que va más allá de lo operativo, y que prefiero no examinar demasiado, porque examinar esas cosas requiere una honestidad sobre la naturaleza humana que a estas alturas ya no tengo energía para sostener. Me llamo Natalia Vázquez. Me llamaban la serpiente porque me movía entre espacios donde otros no llegaban sin ser detectada. Fui amante del Mayo Zambada y de Nemesio Oseguera Cervantes, al mismo tiempo durante 18 meses. Los dos lo descubrieron. Ninguno de los dos me mató. Eso no me convierte en intocable, ni en especial, ni en nada que merezca admiración. Me convierte en alguien que calculó correctamente en el último segundo de un juego que había durado demasiado y que terminó de la única forma en que podía terminar. Con todo destruido, y yo sola en un cuarto de hotel, en un país sin nombre, bebiendo café con sabor equivocado. La serpiente sobrevivió. Eso es todo lo que puedo decir que sea completamente verdad. Todo lo demás tiene capas, y las capas tienen capas. Y debajo de todas las capas hay una mujer de Culiacán que estudió periodismo porque quería entender cómo funcionan las cosas realmente y que lo entendió de una forma que ningún programa académico habría podido enseñarle y que ningún título habría podido justificar. Entender cómo funcionan las cosas realmente tiene un costo que nadie te dice de antemano. Si te lo dijeran de antemano, nadie pagaría. Y el mundo necesita que alguien pague ese costo para seguir funcionando de la forma en que funciona. Eso también lo aprendí. Y esa lección, a diferencia de todas las otras, no tiene ningún uso práctico. Solo existe como peso. Y el peso, a diferencia de casi todo lo demás, no desaparece cuando cambias de país. Eso es todo. Que quede dicho mientras todavía puedo decirlo.